Buenos días, alumnos. Soy el licenciado Rodrigo Cisneros Quesels, y en esta ocasión hablaremos de lo que es la criminología dividida en 4 puntos, los cuales son: la historia de la criminología, continuando con qué estudia la criminología, crimen y criminalidad, siguiendo con los tipos de víctimas de Mendel y terminando con los tipos de criminales. Bueno, para empezar con la historia de la criminología es importante aclarar el concepto de criminología, que es la ciencia que estudia al crimen, al criminal, a la víctima, la criminalidad y su relación en concepto social. Bueno, aclarando ese concepto empezamos. La lucha del delito y la preocupación científica de este fueron objetivos que las ciencias normativas trataron de alcanzar y se dio durante la Antigüedad y la Edad Media. Tal fue la importancia que se dio a esos problemas que ilustres filósofos de la época dieron su opinión al respecto del problema de los delincuentes y el castigo que a estos se le debieran de aplicar. Para mencionar algunos de los filósofos tenemos por ejemplo a Hesíodo, Pitágoras, Heraclito, Protágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo que sí faltó en esta época fue el sentido científico realista, que es un presupuesto para la investigación criminológica. Por falta de este sentido científico realista, no se pudo coleccionar sistemáticamente las experiencias. Tenemos que las bases de la filosofía del derecho penal dadas por Tomás de Aquino. En la escolástica le pasó lo mismo que a la anterior, solo que esta se dio en la época medieval. Damos comienzo en la Edad Moderna, estimuladas por la Ilustración, pero con una verdadera intensidad solo en el siglo XIX. Es aquí que los fenómenos reales entran en investigación. Estos fenómenos abarcaban tanto el plano físico y psíquico que están en conexión con el delito. En estas ilustraciones tuvo su mejor influencia la obra del jurista milanés Cesare Beccaria, Trattato dei delitti e delle pene, 1764. En alemán, Über Verbrechen und Strafen, 1870, en español hay varias traducciones, la primera de 1774, por Pascual Vicent, siguiendo la versión de 1862, de César Cantú, de los delitos y de las penas, 1945, Buenos Aires. La criminología, como podemos observar, no se exterioriza de una manera independiente, sistemáticamente cultivada, sino que se deriva de diversas ramas de la investigación humana, hasta que al final se llega a reunir todas estas piezas dispersas y con ello se desarrolla una disciplina propia, llamada criminología. Ahora, como ramas más importantes de la criminología podemos mencionar las investigaciones médicas, con importancia en la medicina legal, la antropología, psiquiatría, biología hereditaria, de las llamadas psicología médica y de la caracterología. Ya en la antigüedad se ocuparon los médicos de cuestiones médico-legales aisladas y fueron llamados en algunos casos como expertos. En 1249 se tomó juramento S.H. Beccica, Lucca en Bolonia, para la redacción de dictámenes médico-legales, y Varignana, muerto en 1318, practicó la primera autopsia para la comprobación de un envenenamiento. En su mayoría tenemos que Lombroso es siempre o en la mayoría de los casos nombrado como fundador de la criminología científica. Claro está que al hacerlo no es justo dejar en lo oculto el que antes de él ya habían sido elaborada la materia en los decenios anteriores a él por muchos investigadores de numerosas ramas. Tenemos por ejemplo a Morel, que con investigaciones propias, hizo reflexiones como las de Lombroso, pero con la diferencia que se permaneció en la oscuridad. También, llevado por la fuerte intención político-criminal, Jeremías Bentham propuso reformas al sistema legal y penal inglés, mientras su compañero de ciencia, Howard, con su obra States of Prisons in England and Wales de 1777, impulsó a los movimientos de reformas, el estado de las prisiones en Inglaterra y Gales. Los intentos de implicar al hombre en la criminología científica era la primordial importancia de esta. Como ejemplo de estos intentos tenemos a Lavater,
con sus primeras publicaciones en 1775 de Fisonomía y los trabajos de Gall, cuya obra principal apareció en 1882, llamada Les Fonctions du Cerveau, las funciones del cerebro. Gall es señalado como el verdadero fundador de la antropología criminal, el cual anteriormente se ocupó de la frenología, a la cual se le aplicó el medio de prisiones Lauvergne. En 1841, los cráneos de los criminales tenían particularidades, y estas fueron halladas por el neurólogo y patólogo Broca. En 1869 se hizo investigaciones sobre 464 cráneos de criminales, las cuales las hizo Wilson, y el médico de prisiones José Thompson en 1870 publicó en el Journal of Mental Science el resultado de sus observaciones sobre más de 5.000 presos. La tesis de la locura moral, Schwarzschild, fue publicada por Pritchard en 1835. Nicholson entre 1873 y 1875 publicó sus trabajos sobre la vida psíquica del criminal y su tendencia a la locura, imbecilidad y ausencia de sensibilidad. Otros que proporcionaron fundamento para la doctrina del Lombroso fueron obras como las de P.J. Cabanis, P.H. Pinel, Esquirol, Griesinger, J.J. Moreau de Turri, sobre todo, Morel, quienes entre otros se ocuparon de los problemas de la psiquiatría forense. Tenemos que las ciencias del espíritu eran las que dominaban las tomas de posición ante hechos criminológicos, aunque también se dio el caso que en los 100 años anteriores a Lombroso también se daba una importancia, aunque de una manera menos expresiva, de la toma de posición de los hechos criminológicos, pero con aspiraciones por un camino empírico. Gracias a los investigadores de antropología médica, psiquiatría, como psicología temprana y sociología, se ocuparon de los planteamientos criminológicos. Ya que vimos un poco de lo que es la historia de la criminología, profundizaremos un poco más en este tema y sus términos derivados. En un primer instante veremos qué es criminología. ¿Qué es criminología? Fue Raffaele Garofalo, jurista italiano, quien acuñó por vez primera el término criminología, cuyo significado etimológico deriva del latín criminis, crimen, delito, y del griego logos, tratado, estudio, por lo que su definición más pura es estudio del delito. La criminología es una ciencia inter y multidisciplinaria cuya finalidad es el estudio, análisis, intervención, prevención y profilaxis de tanto el crimen, como el criminal, y la criminalidad. Por tanto, el objeto de estudio de la criminología sería la conducta antisocial, aquellas conductas que se desvían de lo normalmente aceptado por la sociedad y que incluso atenta contra la integridad de ésta, partiendo de la premisa de que el hombre es un ser biopsicosocial y por ende, el delito como conducta humana debe explicarse como un fenómeno que abarca aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos. En un segundo punto analizaremos qué es un crimen. Es necesario realizar un estudio o análisis de estos tres conceptos. En primer lugar, podemos definir el crimen como una acción con la cual se agrede a una persona o a varias, o a la propia sociedad, bien en sus bienes o en su integridad, tanto física como psíquica. Enrico Ferri decía que el crimen es un acto que implica motivos individuales y antisociales que afectan la integridad social. Tengamos en cuenta de igual manera la diferencia entre crimen y delito. Delito y crimen: hay que distinguir el delito del crimen. Por delito hacemos referencia a una violación de una ley que se encuentra tipificada en el Código Penal. Por otro lado, el crimen hace referencia a la acción delictiva o a la acción antisocial. Y como tercer punto y último y no menos importante, que es la criminalidad. Criminalidad, el estudio de los crímenes y criminales. Finalmente, la criminalidad puede ser definida como una disciplina que se encarga del estudio de los crímenes y de los criminales, de las conductas delictivas o antisociales que realizan y del porqué de las mismas. Es muy importante el papel de otras ramas o ciencias para la criminología, como por ejemplo la sociología o la psicología.
Gracias a ellas se pueden realizar muchos estudios sobre estas conductas delictivas. Lo que no se puede negar es que la criminalidad es algo que se encuentra presente en todas las sociedades y que esto se remonta a lo largo de los años. Las sociedades no deben hacer oídos sordos al problema de la criminalidad y deben adoptar según sus mayores o menores posibilidades todas aquellas medidas que sean las más adecuadas para erradicar el grave problema de la criminalidad en la sociedad. Y ya que tenemos claro los conceptos antes mencionados, entramos en un punto de suma importancia como lo que son las víctimas de Mendelssohn. Llegamos al punto en ver la tipología de las víctimas según Benjamin Mendelssohn, en las que resaltan las siguientes. La tipología victimal de Benjamin Mendelssohn clasifica a las víctimas de la siguiente forma. 1. Víctima completamente inocente o víctima ideal. Esta víctima no ha tenido ninguna culpa del suceso o hecho y nada ha aportado para. 2. Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Esta víctima desencadena el hecho por un impulso no voluntario y tiene cierto grado de culpa en su propia victimización. 3. Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. 3.1 Aquellas que cometen suicidio echándolo a suertes. 3.2 Suicidio por adhesión. 3.2.1 Eutanasia, donde la víctima solicita ayuda para morir. 3.2 pareja que pacta el suicidio. 4 Víctima más culpable que el infractor. 4.1 Víctima provocadora. Esta víctima atrae por su propia conducta a que el delincuente cometa el ilícito penal. La conducta realizada por la víctima crea y favorece la conclusión final del hecho. 4.2 Víctima por imprudencia. Desencadena el hecho por falta de control. 5 Víctima más culpable o víctima únicamente culpable. 5.1 Víctima infractora. En este caso, el agresor se convierte en víctima. Aquí el autor se refiere a la legítima defensa, en la que el sujeto realiza un ilícito penal para defenderse. 5.2 Víctima simuladora. Estas víctimas son las que tienen algún tipo de interés, ya sea propio o ajeno. Un ejemplo podría ser el de aquella persona que pretende cobrar un seguro, haciéndose pasar por víctima de una situación catastrófica que en realidad no vivió. 5.3 Víctima imaginaria. Son aquellas personas que debido a factores de naturaleza biopsicosocial, van a creerse víctimas de un delito del que, en realidad, no lo son. Como ejemplo de este tipo de víctimas imaginarias, podemos citar a personas que presentan enfermedades mentales, individuos con cuadros de paranoia, histriónicos y por último tema hablaremos de los tipos de delincuentes. Pero no sin antes hablar un poco de dónde se originan tales clasificaciones. Las teorías del Lombroso presentan una marcada influencia de los postulados de Charles Darwin, al vincular al delincuente con la evolución del hombre. En 1871, tras examinar el cráneo de un delincuente famoso, Lombroso comienza a desarrollar su teoría, basada en una serie de particularidades anomalías que observa en el criminal. En su visión antropológica del criminal, Lombroso llega a sostener que se trata de un ser que se encuentra en una fase intermedia de la evolución, entre el simio y el hombre. A continuación detallamos las características principales, en base a las cuales Lombroso elabora su clasificación. Delincuente nato, menor capacidad craneana, mayor diámetro, psicomático, gran capacidad orbitaria, escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales, gran desarrollo facial y maxilar, abultamiento del occipucio, desarrollo de los parietales y temporales, frente hundida. Delincuente locomoral. El cráneo de estos sujetos tiene una capacidad igual o superior a la normal, y no presenta diferencias con los cráneos normales. En algunos casos se han encontrado los caracteres comunes del hombre criminal: mandíbula voluminosa, asimetría facial, no usan tatuajes ya que saben que por ellos pueden ser identificados y son personas antipáticas, poco sociales. El delincuente epiléptico, muy violentos, destructivos, tendencia al suicidio, cambios de humor, amnesia, vanidad.
El delincuente loco. El autor diferencia entre delincuentes locos y los locos delincuentes, enfermos mentales. Lombroso subdivide a los delincuentes locos en alcohólico, extraña apatía e indiferencia, violencia, histérico, más común en mujeres, bipolares, egocentrismo, social, intelectual, afectivo, mentirosos, se idolatran ellos mismos. Matoide, son altruistas, éticos, ordenados, trabajadores, escriben de forma impulsiva, delirio de persecución. Delincuente pasional, poco frecuente entre los delitos de sangre, edad de entre 20 y 30 años, sexo. 36% de mujeres, el cuádruple de los demás delitos, cráneo sin datos patológicos. Conmoción después del delito, delincuente ocasional. A los delincuentes ocasionales Lombroso los divide en pseudocriminales, criminaloides, habituales. Clasificación según Enrico Ferri. Ferri es conocido por su equilibrada teoría de la criminalidad, por su programa ambicioso político criminal y por su topología criminal. Para Ferri, el delito no es producto exclusivo de ninguna patología individual, sino que es un fenómeno social, y que además es el resultado de la acción de factores diversos, individuales, físicos y sociales, factores que influyen en el delito, según Ferri. 1. Factores antropológicos o individuales, constitución orgánica del individuo. Constitución psíquica, caracteres personales de este como raza, edad, sexo, estado civil. 2. Factores físicos o telúricos, clima, estaciones, temperatura. 3. Factores sociales, densidad de población, opinión pública, familia, moral, religión, educación, alcoholismo, etc. Clasificación según Rafael Garofalo. Para Garofalo, el hombre delincuente responde a un modelo de deficiencia psíquica o moral, de carácter hereditario, con una falta de sentimientos altruistas, e incapacidad para vivir en sociedad. Además defiende el bien de la sociedad por encima de todo, aunque para ello hubiese que eliminar a los individuos causantes del mal común, incluso su raza. Entendiendo como raza un concepto que se acerca más a lo que hoy conocemos como cultura, con el fin de evitar la perpetuidad de la misma. Garofalo crea una teoría para sancionar al autor de un delito, teoría de la terribilidad. La temibilidad es la perversidad constante y activa que hay que temer de parte del delincuente. Esta teoría es criticada por Arturo Rocco, quien dice que la temibilidad no es característica del autor sino más bien es repercusión social de esa característica. Tesis de la peligrosidad. Más tarde, se abandona esta teoría y se la reemplaza por la tesis de la peligrosidad como base de la responsabilidad criminal. Por ejemplo, si alguien da un abortivo a una mujer no embarazada, no se debe sancionar el daño objetivo, en realidad no lo hay, sino la peligrosidad subjetiva que emana de la personalidad del autor. Este autor dice que para que exista un delincuente nato establece 4 tipos. 1. El asesino, criminal nato que no tiene sentimientos de altruismo y de probidad, por lo que puede cometer delito cuando se le presente la oportunidad. 2. El delincuente violento, le falta de sentimiento de piedad, por lo que comete delitos violentos. 3. El ladrón. El que atenta contra la probidad. Este sentimiento no tiene raíces profundas en estos individuos. Le falta el sentimiento altruista y está influenciado por el medio ambiente. 4. El delincuente lascivo, no encaja en las anteriores, podría ser delincuente sensual. Además Garofalo define que la pena tiene por objeto defender a la sociedad de los inadaptados y los socialmente peligrosos. En casos graves, a los primeros se les debe aplicar la pena capital y a los segundos abandonarlos en una isla. Además impone 3 clases de penas: pena de muerte para los asesinos, cadena perpetua para los delincuentes violentos. Es así como terminamos el tema de la criminología.